Cuento número 10. El toro de oro. El brujo Pilco llegó un día por la casa de la Ashuca, en la estancia de la puentecilla. Tendió su mesa de piedras finas y cristales, tiró los naipes sobre hojas de coca, encendió un cigarrillo inca, sin filtro, absorbió por la nariz el shaire, mezcla de alcohol, timolina, agua florida y otras cosas. Invocó unas palabras desconocidas e impredecibles y empezó a leer las cartas una a una por 3 veces. En la peña de las ventanillas hay un toro de oro. Sale en noches de luna verde. No se deja ver, desapareciendo toda. Brama, y solo lo pueden escuchar hombres de fe como yo o alguien a quien el Padre Sata haya designado. En noches de luna llena, o solamente cuando la luna haya empezado a madurar, jamás humano lo podrá encontrar. Al otro lado de la loma, en el cerrito de las pencas, hay una perdiz de oro, con una docena de huevos también de oro. Al otro lado de la ladera, hay una culebra también de oro. La perdiz no volará si echamos lazo al toro, y la culebra tampoco se arrastrará para asustar a la gente si echamos lazo al toro y cortamos las alas a la perdiz, lista para echarle mano. Enroscada esperará para quitarle el veneno de entre los dientes. Los que acompañaban a Pilco, chachando su coca, miraron sorprendidos al Pilco por tan revelador secreto. Mudos siguieron chachando y tomando aguardiente. De rato en rato fumaban cigarros y absorbían el shaire que les alcanzaba a Pilco. El brujo continuó: con el oro del toro seremos inmensamente ricos. Juntando a ello el de la perdiz y los huevos, tendremos para comprar un reino. Pero si logramos conseguir las 3 cosas, compraríamos al mundo entero. Los hombres se miraron. Eran gente muy pobre, y ansias no les faltaba para ser muy ricos. Agacharon la cabeza y siguieron callados. Para recoger estos animalitos se necesita un pequeño regalo al Taita Sata. Todos los tesoros son de él, y robarle uno sería peligroso. A un débil le costaría la vida. Si alguien de ustedes se animaría a regalarle un corderito, es decir, un niño, de seguro que les entregaría la mitad de toda la riqueza. Luego miró a cada uno de los hombres que le acompañaban. Vio lo roto de sus vestidos, lo descalzo de sus pies, y estaba seguro que uno de ellos tendría que aceptar la propuesta. Pero los hombres sintieron miedo y nadie pronunció ni una sola palabra. Creían en Dios nuestro Señor, y regalar un hijo al diablo para ser ricos nunca se perdonarían, ni tampoco tendrían el perdón de Dios cuando fueran hacia Él en cuanto les llamara. El brujo siguió insistiendo, mas al ver la decisión de los hombres, echó maldiciones y guardó los naipes. A la mañana del siguiente día, hizo nuevas proposiciones, pero nadie aceptó. Como nadie quiere ser rico, y yo, que necesito ese oro para desafiar al diablo en poder, les pido que me acompañen a la peña para desenterrar de una cueva el toro que me está esperando. Luego a la perdiz y a la culebra. Les pagaré en dinero efectivo para que cada uno se compre una hacienda. De lo contrario, les pagaré su día por entero, el doble de lo que ganan en cualquier parte. Los hombres que tenían esposas e hijos se negaron por el miedo a perder la vida al enfrentarse con el diablo. Luego dejar su choza enlutada sin el amparo de nadie. 2 jóvenes solteros decidieron al fin acompañar al Pilco. Cargó el brujo con toda su mesa de piedras y cristales, de coca, aguardiente y shaires. Los jóvenes con picos, palanas, barretas y otras herramientas. Llegaron a la peña. El brujo se arrodilló
besó por 3 veces la tierra, sacó de una talega hojas de coca, las tendió en el suelo y sobre ellas los naipes. Leyó las cartas por 3 veces. Luego con una vara de chonta corrió a media falda de la peña y con todas sus fuerzas la plantó allí. «Es aquí donde debemos de trabajar», les dijo a sus acompañantes. Los muchachos empezaron por remover la tierra y con gran esfuerzo las grandes rocas que se desprendían hasta que muy tarde, de hambre y cansados, se regresaron con las manos vacías. Aquella misma tarde empezó por llover como si cántaros de agua vertieran los ángeles desde el cielo. La Antuca, que estaba pastando su ganado por allí, cerca, se acercó a las ventanillas de la peña para protegerse de la lluvia. Madre de 3 hijos, viuda y mujer pobre. Le llamó mucho la atención lo removido de las piedras recientemente y tan solo por curiosidad desenlió su rueca de la cintura y con ella logró voltear una piedra plana. ¿Cuál sería la sorpresa al encontrar bajo la piedra un toro de oro, amarrado con cadenas del mismo metal? Entre temerosa y alegre recogió el tesoro y fue corriendo hasta dar con su choza, dejando el ganado que pastaba en su lugar. Los hijos, todavía muy niños, se alegraron mucho, no por lo que valía aquella pieza de oro, sino porque el juguete se semejaba a un rayito de sol. Además que vieron a su madre con un rostro feliz, no como en otras veces mostrando una cara afligida, llena de angustia y muchas veces llorosa. Los niños pasaron sus suaves manitas por sobre el liso metal amarillento y se pusieron a jugar con él, olvidándose incluso que ese día tenían que comer. El toro de oro llegó allí por pura casualidad, no por ambición, pero tampoco llegó para hacer feliz a la familia, sino para crear una desgracia. Aquella misma noche, en sueños, le pidió a la Antuca: «Suéltame las cadenas si no quieres que a tus hijos les suceda algo». Escuchó clara la voz del toro. Antuca se despertó de un sueño y en vez de soltar las cadenas del toro, ayudado con un cordel, ató al toro a las patas de su barbacoa y siguió durmiendo. Mas cuando despertó se dio con la sorpresa de encontrar al mayor de sus hijos muy enfermo, con una tos incansable y echando rayos de sangre por la boca. Corrió por todos los vecinos para preguntar qué era bueno. Unos le decían: «Esto es bueno», otros aquello, y en fin todos opinaban diciendo: «Así estaba el hijo del fulano y se sanó con esto o el otro». Cuando Antuca retornó a su choza, su hijo ya estaba muerto. Con rabia decidió no dejar libre al toro que tan cruel desgracia le causó. Pero a la tercera noche volvió a hablarle el toro: «Suéltame las cadenas, si no quieres que muera el segundo de tus hijos». Ella en sueños contestó: «Mátame a mí si quieres, pero no te soltaré jamás». Despertó de su sueño y vio cómo sus 2 hijos dormían profundamente. El toro seguía amarrado tal como lo dejara el día que llegó a casa. Al instante se quedó dormido, dejando el lamparín encendido para no asustarse. Cuando despertó encontró al segundo de sus hijos casi moribundo con la misma enfermedad que tuvo el primero, por lo que murió más rápido. Otros 3 días pasaron desde que dejó al segundo de sus hijos en el cementerio. Esa noche era luna nueva, escuchó el bramido del toro y como un temblor sacudía su barbacoa. Se despertó a sobresaltos y vio que su hijo seguía durmiendo, pero el toro esta vez nada le anunció. No quiso seguir durmiendo por miedo a perder su último hijo. Mas un sueño irresistible invadió su cuerpo y al instante cerró los ojos y se quedó dormida. Entonces sí escuchó la voz del toro: «Suéltame las cadenas si no quieres perder a tu último hijo. Con las cadenas tendrás lo suficiente como para ser rica». Pero ella estaba dispuesta a no soltar al toro y otra vez contestó: «Mátame primero, pero no serás libre». Despertó del sueño y vio cómo su hijo estaba despierto, sonriendo inocentemente. Se acordó de sus otros hijos,
Lloró con amargo desconsuelo y prefirió dejar a esa fiera para que regrese a su cueva. Soltó las cadenas que le tenían entrelazada la barriga y las astas y lo dejó allí con dirección a la puerta de la choza. Se acostó en la cama, estrechó a su hijo entre sus brazos y vio cómo apoyado en su pecho se quedaba dormido. Al instante vio cómo esa diminuta figura dorada crecía agigantándose y cambiando de color, negro. De una astada derribó la puerta y bramando se dirigió a la peña. Al día siguiente se despertó tarde, cuando el sol llegaba ya a mitad del cielo, y se alegró de ver a su hijo jugar con las cadenas de oro que también aumentaron de tamaño. Como era pobre, no tuvo otra cosa más que alistar, sino la de cargar a su hijo en sus regias espaldas y alejarse del lugar sin rumbo conocido. Vendió a muy buen precio las cadenas del metal dorado y llegó a ser una próspera hacendada en tierras lejanas.